Hoy es lunes, son las 8:30 de la mañana y estoy empezando esta semana con todo, o por lo menos esa es mi actitud, esas son mis ganas. Aunque tengo voz de recién levantada y esté medio cansada, igual estoy muy contenta de empezar esta semana. No sé si escuchan ruidos alrededor, pero en este momento el día está nublado y hay mucho viento. El día está nublado y hay mucho viento. Y cuando hay mucho viento, las ventanas se mueven y se golpean un poquito y hacen ruido. Las ventanas y las puertas se mueven y hacen ruido. Y hubo viento toda la noche, entonces hubo ruido toda la noche y por eso no pude dormir bien, porque cada tanto me despertaba con el ruido de las ventanas. Hoy no tengo clases, hoy no doy clases, así que va a ser un día de trabajar en materiales. Estoy haciendo un curso online para principiantes. Ya hice la primera parte. Planeo hacer 4 cursos en total. Ya hice el primer curso y hoy voy a seguir trabajando con el segundo curso. Después quiero filmar otro video de vocabulario del tango. Después tengo que hacer algunas cosas administrativas y a la noche voy al gimnasio. Ese es mi gran plan en principio para el día de hoy. Así que ahora voy a tomarme unos matecitos más y voy a ir a la librería. Estoy organizando unos papeles y necesito comprar unas carpetas para organizar mis papeles. Así que me tomo el último mate y empezamos el día de hoy. Estoy muy contenta de estar filmando un vlog, finalmente. Así que acompáñenme a la próxima actividad. Volví y conseguí 4 carpetas. Esto es una carpeta. Es una carpeta A4. Es la medida estándar. Y estos son los ganchos de la carpeta. Abro los ganchos, cierro los ganchos. Abro los ganchos, cierro los ganchos. Y compré 1, 2, 3, 4 carpetas y me costaron en total $12 más o menos, alrededor de 14.000 pesos. Y también compré un marcador de pizarra y ahora tengo un marcador 0KM. El plan ahora es organizar unos papeles. Yo acá, no se ve bien, pero yo acá, está pesado. Acá tengo una caja con apuntes de la facultad. Apuntes, 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 apuntes. Cuando yo digo apuntes, quiero decir fotocopias y cuadernos, fotocopias y notas de clase. Entonces, como yo ya les dije varias veces, yo estudié letras en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, y bueno, en letras uno lee mucho.
Entonces tengo muchas fotocopias porque es muy común usar fotocopias, comprar fotocopias, fotocopiar libros. Porque como leemos mucho, no podés comprar todos los libros porque es un dineral. Y también porque en general no leemos libros enteros de teoría. Sí leemos libros enteros de novelas, libros de cuentos, libros de poesía. Pero de teoría, que se lee mucho, no. Entonces leemos fragmentos, capítulos. Y entonces vos te descargas el PDF y lees solamente la parte que te pide el profesor. Y a veces imprimís también. Y yo imprimí un montón porque no es lo mismo leer desde la computadora que leer con la fotocopia en la mano, porque podés resaltar, podés tomar notas, es diferente la relación. Y bueno, cuestión que yo acá tengo esta pila y mi plan es poner cada fotocopia en un folio. Acá tengo los folios. Estos son los folios. Esto es un folio. El plan es poner cada fotocopia en un folio y poner en las carpetas. Yo ahora compré solamente 4 carpetas para probar, ver si me gustan, si quedan bien. Me parece que voy a necesitar más. Pero vamos a ver. ¿Me escuchan eso? Es el viento. ¡Oh! Odio el viento. Recién salí a la librería a comprar estas cosas y me despeiné toda. Y me congelé la cara. Estoy teniendo un problema que no puedo despegar, no puedo abrir este folio, está pegado. No puedo. Vamos a intentar con otro. Estoy teniendo dificultades con estos folios porque están muy pegados y me cuesta abrirlos. Están como sellados al vacío. Bueno, estoy organizando mis cosas de la facultad por una cuestión de orden, en principio, porque están las cosas en cajas y en bolsas y tengo ganas de tenerlo más lindo en la biblioteca y de poder, si yo quiero abrir una carpeta y hojear las cosas de vez en cuando, para no olvidarme de lo que aprendí. Y también porque tengo ganas de hacer un par de videitos relacionados con lingüística más teórica. Y entonces quería encontrar algunos apuntes específicos que quiero que quiero releer. Por ejemplo, hay 2 temas de los que quiero hablar que siempre son muy populares y bastante polémicos. Hay 2 temas que dividen aguas. Uno es si podemos aprender un idioma como los bebés o si podemos adquirir un lenguaje como lo hacen los bebés. Hay muchas personas que dicen que sí y de hecho hay métodos de enseñanza basados en ese principio y hay personas que dicen que no. Para hacerla corta, yo estoy del lado de la gente que dice que no. Pero para dar mi opinión, tengo ganas de apoyarme un poquito más en papers o en textos. Igual, yo no tengo nada en contra del input comprensible, el exponerse al lenguaje meta lo más posible.
hacer una inmersión lingüística, son todas cosas que me parecen fantásticas y que me parece que ayudan mucho, realmente ayudan mucho en el proceso de aprendizaje. Aceleran el aprendizaje, estoy 100% de acuerdo. No estoy de acuerdo en que no se puede o incluso no se debe aprender gramática. Para mí es fundamental la gramática. Para mí la gramática es como los ladrillos con los que vas a construir tus ideas en ese lenguaje. Para mí es súper importante. Para mí es como aprender a tocar un instrumento y vos tenés que aprender primero las notas musicales, las combinaciones básicas, leer un pentagrama. Podés tocar música sin leer un pentagrama, pero te ayuda muchísimo. Practicar cosas que después te van a permitir poder tocar la canción que vos quieras o incluso te van a permitir improvisar. Pero me estoy yendo de tema. Lo que quiero decir es que para mí la gramática es importante. El input comprensible es importante y la gramática también es importante. Ese es el tema número 1. Y el tema número 2 que quiero tratar es si un idioma determina nuestra forma de pensar. De nuevo, hay lingüistas que están a favor y lingüistas que están en contra. Hay una charla TED muy famosa de Boroditsky, una lingüista, y yo leí el texto en el que ella habla de ese tema y para ella sí, para ella las lenguas determinan nuestra forma de pensar y da distintos ejemplos muy simpáticos, muy llamativos. Y después hay otros lingüistas que dicen que no. Y a mí me gusta pensar que no, que el lenguaje no determina tu modo de pensar. Yo creo que influye un poco, porque si vos querés expresar algo, el vehículo que usás para expresar eso es el lenguaje, y entonces el lenguaje te limita de alguna manera. Pero no creo que una persona de China y una persona de Argentina y una persona de el Amazonas y una persona de Rusia no puedan pensar o sentir las mismas cosas. No creo que tengan un cerebro diferente, una capacidad cognitiva diferente, o que experimenten el espacio o los sentimientos de manera diferente. Por lo menos no por el lenguaje, porque también está la cuestión cultural, cuánto influye la cultura en nuestra manera de pensar y nuestra manera de percibir. Y un tercer tema que quiero tratar, que quiero hablar en el canal, es sobre el lenguaje inclusivo. Ustedes saben qué es el lenguaje inclusivo, es algo bastante popular en los últimos años. El lenguaje inclusivo, en cuanto al género, es una propuesta que lo que busca es invisibilizar o borrar el género de las personas cuando estás hablando. En español, una forma muy común es usar la E como marca de género neutra. Y entonces, en vez de decir mi amigo, si yo tengo la O, ya estoy marcando el género masculino, o decir mi amiga, si tengo la A, ya es el género femenino, digo mi amigue, uso la E. O si estoy hablando de un grupo, en vez de decir mis amigos, digo mis amigues. Porque gramaticalmente en español, si un grupo de personas hay hombres y mujeres, yo uso el masculino, el O. Mis amigos. Y desde teorías feministas se piensa que eso invisibiliza a las mujeres y entonces se propone el uso de la E para suplir este problema. Esto es algo que existe en varios idiomas. En inglés, por ejemplo, tienen el they. En vez de decir
he or she usan they, que es la marca plural, pero hablando de alguien singular. Bueno, es algo también que genera muchas polémicas, hay muchas personas a favor, muchas personas en contra. Yo tengo una posición un tanto ni muy, ni tan, por decirlo de alguna manera, pero me gustaría hablar de eso más adelante. Bueno, nada, ahora yo voy a seguir con esto un ratito más, hasta que me canse o hasta que se terminen los folios, y después sigo adelante con el día. Nos vemos después. Chao. ¿Vieron cuando tienen que trabajar y de pronto cualquier otra cosa es mucho más interesante? Bueno, cuestión que estaba revisando mis cajones y me encontré con mis gorros, porque ahora en Buenos Aires, en Argentina y en el hemisferio sur es invierno, hace mucho frío, de hecho ahora hace 6 grados. Y me encontré con estos gorros en mi placar. Tengo 6 gorros, que para mí son muchos, principalmente porque casi nunca uso gorro. En general uso la capucha de mi campera. Ahí atrás está mi campera, que tiene una capucha incorporada, y suelo usar eso, no suelo usar gorros. Pero como estoy blogueando y medio boludeando, pensé, ¿por qué no me pruebo los gorros y veo cuál me queda mejor y cuál me queda peor? Entonces ahora me voy a probar los gorros y ustedes van a decidir cuál es el mejor. Vamos con el gorro número 1. Este gorro me lo trajo mi hermano del sur de la Patagonia, y después de que lo compró se dio cuenta de que está hecho en China. Es lindo. A mí me gusta el pompón. Esto es un pompón, pero siento que me hace un poco cabezona. ¿Qué piensan? Siento que me hace la cabeza muy grande. Entonces, opción número 1. Número 2. Este lo hizo mi abuela. Lo tejió ella. Mi abuela tejió este gorro. Y es lindo. Ese me gusta. Bueno, acá tiene un detalle. Esto lo ponemos para atrás. Es como coqueto. No sé, me gusta y combina con mi suéter. Número 3. Este también lo tejió mi abuela. Este es más como una boina. No sé si me gusta, no me convence mucho el color. Lo guardo más que nada porque lo hizo mi abuela y me da cosa regalarlo. Pero honestamente no lo usé ni una sola vez. No sé si me gusta cómo me queda. Parezco una hippie. Opción número 4. También es tejido a mano. Este lo hizo una amiga mía. Me lo hizo hace un par de inviernos. Y es de mis favoritos, más que nada por el valor sentimental. Los últimos 3 son súper parecidos. El número 4, me parece que también lo hizo mi abuela, pero la verdad es que no me acuerdo. Si lo hizo mi abuela, lo hizo hace 20 años. Es negro. Este está bien, pero no me convence del todo. Y el número 6, me lo regaló un exnovio. Es chileno. O sea, no, mi exnovio es argentino. El gorro es chileno, me parece. Y me gusta mucho el estilo, me gusta porque es artesanal, pero cuando lo uso con el tiempo después se va levantando. Por eso no lo uso nunca. Bueno, esa fue mi presentación de gorros. Ahora ustedes van a decidir cuál es su favorito. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto o el sexto. Y bueno, para más o menos tener noción del tiempo, les cuento que son las 11:25. Nos vemos después. Chao. Son las 3
2:37. Eso significa que es hora de algo dulce. Almorcé hace más o menos una hora y ahora ya me dieron ganas de comer algo dulce. Mi cuerpo me dice: caramelos, alfajor, chocolate. Y entonces bajé al kiosco y me compré un alfajor. Y se me ocurrió esta idea, a ver qué les parece. Se me ocurrió probar un alfajor nuevo cada día y evaluarlo y ponerle un puntaje. Me pareció una buena idea para que ustedes conozcan la variedad de alfajores que hay y también porque es una excusa excelente para comer un alfajor por día. Entonces hoy compré este de la marca Bauquita que dice cappuccino. Nunca lo comí, lo voy a probar ahora por primera vez. Esto estaba en promoción y me costó 500 pesos. Si no, en general está 1100 pesos. Bueno, y acá tenemos a nuestro señor alfajor. Vemos que tiene cobertura de chocolate blanco y arriba tiene algo que será cacao o café. Es café, huele a café. Entonces vamos a darle un mordiscón. Bueno, mi primera sensación es que es rico. Tiene un gusto a café muy fuerte que no me gusta tanto en un alfajor. Es algo nuevo. Está bueno. La cantidad de dulce de leche está bien y está rico. Y la cobertura podría ser mejor. Está bueno igual. Pero la cobertura podría ser de mejor calidad. Mi nota es 3 gallos. 3 gallos de 5. Perdón si tengo comida en la comisura de los labios. Les pido disculpas. Pero bueno, ahora me voy a hacer otro mate, el segundo mate del día. Y voy a seguir trabajando. Nos vemos más adelante. Chao. Yo sé que se están preguntando: Gaia, ¿estás yendo al Polo Norte? No, estoy yendo al gimnasio. Son las 8 menos 5 y estoy llegando un poquito tarde. En realidad estoy llegando a tiempo para cuando comienza la clase, pero siempre hay que llegar unos minutos antes para poder conseguir un buen lugar, porque si no se llena de gente y tengo que estar toda apretada entre otras mujeres y eso no está bueno. No estoy llegando tarde para el comienzo de la clase, pero sí estoy llegando un poquito tarde para preparar todas las cosas también, porque tengo que agarrar la colchoneta, las tobilleras y las pesitas. Y nada más. Acá tengo mi botella de agua para hidratarme y honestamente hace mucho frío y no tengo ninguna gana de ir al gimnasio. Pero estuve acá dentro todo el día y yo sé que me va a hacer bien. Así que, juntando fuerzas, no sé de dónde voy a salir. Y después, nada, voy a venir, me voy a bañar, voy a comer y me voy a dormir. Así que los despido acá. Chao, los quiero mucho.